Y damos paso a la mesa de diálogo sobre la IA y la transformación de organizaciones, que modera Alberto Gil, gerente, y los ponentes son Gonzalo Romero, Antonio Herrero, y ahora los presentará Virginia Carcedo y Manuel Albellán. Podría desbloquear la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a los asistentes y a los ponentes en esta mesa. Quiero agradecerles personalmente la invitación y que hayan aceptado acompañarnos. Ahora los presentaré, no voy a gastar mucho tiempo. Quiero hacer pues un contexto en la sala en la que estamos, Universidad de Zaragoza, Aula Magna, antigua Facultad de Medicina. Aquí, por ejemplo, en 1923, pues vino Albert Einstein y hizo una ponencia sobre la relatividad. Os voy a contar las dos versiones, la romántica y la realista, sobre lo que pudo ocurrir con la famosa pizarra, que es una leyenda urbana de Albert Einstein, en el que él desarrolló toda su teoría de la relatividad. La versión romántica es que alguien se la llevó a su casa, algún investigador o algún profesor, y jamás se supo de ella porque la universidad no la tiene. Y luego puede ser la realista, que es que la borraron porque nadie entendió nada y ahora mismo la pizarra formó parte de las aulas tradicionales. Yo os voy a presentar ahora brevemente, solo con vuestro nombre y vuestro cargo actual, para dar pie a lo que puede ser un diálogo abierto, como ha sido el perfil de la otra mesa, aunque yo he utilizado un guión sacado de la inteligencia artificial diciendo vais a venir A, B, C y D, y entonces, ¿qué les puedo preguntar en esta materia? Pues como me da cierta rabia mantener esto de la inteligencia artificial, yo lo seguiré si no hay más remedio, pero vamos a intentar fomentar el libre albedrío y el factor humano, y vosotros, conforme yo os pregunte, básicamente contestad lo que os dé la gana. Y así yo creo que puede ser mucho más dinámico y entretenido. Para empezar, tenemos aquí a Gonzalo Romero, que es de Google, es el director de Google for Education España. También tenemos a Virginia Carcedo, que es secretaria general de la Fundación ONCE e Inserta Empleo y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de la Fundación ONCE. Tenemos también a Manuel Albellán, que es Higher Education Spain de Microsoft, es responsable en ámbitos sobre todo universidades de Microsoft, de educación superior. Y luego ha venido Antonio Herrero en sustitución de Cristina Caramés, que es director de IA y Big Data de Quirón Salud. Entonces, para romper el hielo, yo, en función un poco de este guión precocinado que os comenté, me gustaría que como contexto dijerais o valorarais qué significa realmente la repercusión, porque estas jornadas se llaman repercusión de la inteligencia artificial sobre, estamos en un foro de universidades, sobre las universidades, pero en general, como esta también es una mirada distinta, porque estáis empresas y porque, pues hay otros sectores y nos interesa también qué se está haciendo en materia de inteligencia artificial en otros sectores y en dos empresas importantísimas tecnológicas, que hay cierto morbo, Microsoft y Google en la misma mesa. Esto lo tengo que decir porque todos lo pensáis, pero bueno, eso siempre. Entonces, nos interesa conocer también una visión distinta a la que pueden dar las universidades, porque al final es aprender en cabeza ajena. Por lo tanto, la idea sería qué significa la repercusión de la inteligencia artificial en el contexto de las organizaciones hoy en día. Empezad el que queráis. Bueno, yo me puedo lanzar, ¿no? Soy el más joven de la mesa. Dale al... Sí, así los jóvenes que luego digan que no lideramos, ¿no? Y no tenemos buenas voluntades, ¿no? Buenos días a todos, soy Gonzalo Romero, director de Educación de Google para España.
En el año 2017, cuando empecé a trabajar en Google, ya casi hace 8 años, teníamos un aplicativo interno donde la foto que te hacen en el badge se la comparan con alguien, ¿no? Y en el 95% la mía comparaban a un cantante andaluz que se llama Luca, de Andy Luca, no sé si lo saben. Claro, esto ya en el 2017, utilizar la inteligencia artificial para macharte con alguien, pues ya era algo que me sorprendió muchísimo, ¿no? Yo creo que una reflexión, porque creo que tenemos que ser muy ejecutivos en esta mesa, es que la inteligencia artificial no debe ser una palabra de moda. Yo creo que esto es importante. Creo que tienen que ser muy conscientes de que la inteligencia artificial es una fuerza transformadora que va a redefinir, o que ya ha redefinido, organizaciones y sociedad. Yo me gustaría empezar poniendo un poquito los puntos. Es vuestra la mesa. ¿Qué queráis? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Qué responsabilidad estar en el mismo lugar que Einstein. Pero bueno, siempre se dice que Einstein dijo, como estas cosas al final de Einstein siempre se dicen muchas historias, que cuando quieres llegar a un lugar o cambiar alguna cosa no puedes ir siempre por el mismo camino, ¿no? Nosotros en la Fundación 11 pensamos que la inteligencia artificial, como entidad de personas con discapacidad en particular, pero genéricamente también, y la tecnología es un elemento que está cambiando desde hace mucho tiempo la vida de las personas, ¿no? Nosotros nacimos en el 88, en 1988, la 11 tiene más años, desde el 38, o sea que imaginaos lo que hemos evolucionado y todo lo que ha cambiado. Yo personalmente, cuando empecé en la universidad, grababa las clases y luego me las transcribía en casa, ahora ya no hace falta. Entonces, nosotros tenemos, digamos, como dos prioridades, el empleo y la formación y la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Si pensáis en el empleo antes y la formación, en la anterior presentación de buenas prácticas se han presentado ya herramientas, ¿no?, que tienen en cuenta la inteligencia artificial, aunque yo no tengo tan claro que la inteligencia artificial tenga en cuenta a los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Y luego en la accesibilidad universal y el diseño para todos. La inteligencia artificial creo que nace con los mismos defectos y virtudes y valores que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es un camino, yo creo, para llegar a un final que es la mejora de la vida de la sociedad, ¿no?, para hacer una sociedad más inclusiva y mejor. Por eso este tipo de jornadas me parece muy importantes para no caer en los errores que, como seres humanos con sesgos, pues tenemos. Hola, soy Antonio Herrero, del Grupo Quirón Salud. Gracias por la invitación. Coincido con Virginia, que es todo un honor estar aquí en la misma sala que Einstein. Desde el punto de vista sanitario, coincido también con Gonzalo justo en lo que ha comentado, que últimamente la inteligencia artificial está de moda, pero la inteligencia artificial es de los años 50, de los años 60. Lo único que ha cambiado es que tenemos más capacidad de cómputo y podemos hacer las cosas mucho más rápidas, por decirlo de una forma. En el sector salud sí ha supuesto un cambio de paradigma. Nosotros estamos trabajando básicamente con inteligencia artificial desde el 2019, un poquito antes de la pandemia, y luego en la pandemia sufrimos un baño de realidad, por decirlo de una forma. Afortunadamente tenemos una historia clínica electrónica informatizada y a partir de ahí empezamos a construir todos nuestros procesos y intentar hacer los procesos habituales más eficientes. Tenemos desde sistemas que para la gestión somos capaces de determinar o predecir el número de urgencias que va a venir a un hospital, con lo cual podemos poner los recursos a disposición a medida que esas predicciones se van cumpliendo. Y desde la parte más operativa, a través de lo que sucedió en la pandemia, fueron los propios radiólogos los que nos pidieron ayuda y tenemos directamente sistemas que ayudan al diagnóstico. Y repito, ayuda al diagnóstico, nunca sustitución, que muchas veces es al reto que nos hemos encontrado, es intentar que se entienda que es una ayuda a la toma de decisiones, nunca sustitución. La última palabra la debe de tener siempre un humano. Bueno, pues soy Manuel Avellán y responsable de Educación Superior en Microsoft España. Muchas gracias a la Universidad de Zaragoza y al Club de Excelencia en Gestión por invitarme.
Y bueno, pues como los compañeros de mesa han comentado, la IA pues lleva ya mucho tiempo con nosotros. Yo en su momento, en el año 95, hice el proyecto de fin de carrera ya en temas de inteligencia artificial, pero sí que es cierto que en los 2 últimos años pues ha habido una explosión de la inteligencia artificial. Yo creo que han confluido una serie de factores y ha hecho pues que realmente esté impregnando de una manera mucho más fuerte a la sociedad, ¿no? Hablando desde un punto de vista, porque como comentaba Alberto, es decir, desde un punto de vista empresarial, pues tiene un impacto, ¿no? Pero yo me gustaría comentar un poco, claro, desde la perspectiva que veo en las universidades, tengo un poco el privilegio de hablar con pues, prácticamente todas las universidades de España, pues comentar un poco cómo está impactando en la gestión, ¿no? Al final las universidades lo están utilizando pues bien para ser más eficientes, para innovar, para pues bueno, poder evolucionar dentro de la IA y digamos que las universidades que lo están utilizando más son aquellas que tienen una necesidad de crecer en alumnos, aquellas que tienen una necesidad de, pues en ese entorno también, o sea, que no tienen la capacidad de aumentar en personal, es decir, y tienen que ser capaces de con el mismo personal atender a más solicitudes, y aquellas universidades que están en un entorno como, pues, bueno, mucho más competitivo, especialmente las universidades privadas, pues han sido aquellas que han adoptado de manera más rápida la inteligencia artificial, es decir, porque tienen que competir por el alumnado y tienen una necesidad de competir mucho más en los programas, ¿no? También tienen una necesidad de una eficiencia operativa, especialmente, y luego lo podemos comentar, con el tema de la formación continua, un poco que ha comentado la UOC. La realidad es que, aunque las universidades públicas copan la mayoría del alumnado, en el caso de la formación continua, de formación posgrado, el 51% de los alumnos están en universidades privadas. Esa es la realidad del sistema universitario español, ¿no? Y la formación continua está presentando muchos retos a las universidades y está presentando retos porque, entre otras cosas, pasas de tener alumnos en programas de 4 años de un grado o de un máster, en todo caso de un año, incluso en programas mucho más cortos de 2 o 3 meses. Entonces, tienes que ser capaz, desde un punto de vista operativo, de trabajar con muchos más alumnos y tienes que ser mucho más eficientes en todas las gestiones y trámites que haces con los alumnos, ¿no? Y esto está impactando también en lo que es la propia transformación de los programas, ser mucho más ágiles en cómo transformar el contenido que vas a impartir a tus alumnos, porque es un contenido mucho más puntero, mucho más actualizado en esa formación continua y tienes que ser capaz de transformarlo mucho más rápidamente, ¿no? Y no me quiero extender mucho más. A nivel interno de la organización nos está impactando muchísimo. Cada día tenemos novedades, cosas que vamos sacando constantemente. Lo último, la evolución en todos los sistemas de lo que es lenguaje, los Large Language Models, los sistemas de lenguaje natural, pues lo último que está apareciendo es todo lo que es multimodalidad. Es decir, los sistemas ya no solamente trabajan con lenguaje textual, sino trabajan con imágenes y con todo tipo de contenido multimedia, ¿no? Y no me quiero extender más. Pues muchas gracias en esta primera ruptura del hielo. Habéis comentado que la IA, de alguna manera, no es una sustitutiva, sino es un asistente, ¿no? Digamos que este es un concepto que creo que ha salido a lo largo de toda la jornada y es importante reseñarlo porque quizá quite parte del miedo de resistencia al cambio que produce la IA, pues como cuando Skynet cobre conciencia propia y acabe con nosotros. Entonces, desde un lado, es un elemento asistente, pero claro, hace falta un cambio de cultura organizativa para integrar ese asistente. Aquí tendríamos que hablar también de qué tenemos que hacer como organizaciones en cuanto a analizar la robustez de nuestros datos, la robustez de nuestras bases de datos, no sé si hablar incluso de auditorías de datos como un paso previo para poder impulsar y desarrollar soluciones basadas en la inteligencia artificial, porque no solo de buenos propósitos vamos a tener éxito. De alguna manera tenemos que tener una sistemática,
Y esa sistemática nace de una manera quizá de fontanería cutre, de que alguien se sienta en un despacho, un grupo de personas y dicen, bueno, todo esto que quizá ha capilarizado socialmente, la IA es verdad que existe hace mucho tiempo, pero ahora mismo es una realidad social, sale en el telediario desde y a las 8 de la mañana, cuando estás escuchando la radio, ya se habla de inteligencia artificial. Entonces, digamos que la implementación de toma tierra, ¿qué tiene que hacer una organización? Desde un punto de vista de, bueno, muy bien, si no lo hago es probable que me quede atrás porque otros lo van a hacer y, por lo tanto, tengo que moverme y, por otro lado, tengo robustez en mis datos, son mis datos, tengo que disponer de bases de datos potentes que hoy no tengo. Esto también os lo dejo aquí porque es la gran duda que tenemos muchas. Me lanzo yo por seguir un poco el orden. Yo soy ingeniero de camino, de estudio, nunca hice un puente, gracias a Dios. Conecta mucho tecnología y educación desde hace muchos años, pero siempre me quedó muy claro que las pilas de un puente y la estructura que soportan peso pues son realmente críticas a la hora de construir y crecer en una obra, ¿no? Los grandes rascacielos tienen estructuras internas con millones casi de litros de hormigón, ¿no? Para soportar esa altura, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es un tema bastante estratégico y creo que debe de ocuparnos, no de preocuparnos. Ha mencionado, Alberto, un par de cuestiones. Nuestra visión respecto a la inteligencia artificial, a mí me gusta decir que la inmensa mayoría de casos de uso de las personas, los humanos, o de los líderes, en este caso, no va a ser tanto inteligencia artificial como tal. A mí me gustaría llamarlo más, en lugar de IA, AI, ¿no? Como bien ha dicho Alberto, nuestra visión es de asistente inteligente al servicio de las personas, que no toman decisiones por sí solas, sino que son las personas las que toman esas decisiones, ¿no? Por tanto, yo veo que en la organización hay que tener claro cuál es el propósito y cuál debe ser el impacto de la inteligencia artificial al servicio de la inteligencia humana. Asistente inteligente, y por otro lado, yo creo que en el entorno y en el segmento donde nos encontramos, es muy importante también que entiendan y que se ocupen de acercar o aproximarse a la inteligencia artificial como servicio. Esto quiere decir que con su dato bien estructurado, un entorno seguro, que por defecto la gestión del dato sea algo que también defina un poco la cultura organizacional en algunos aspectos, de manera sencilla e intuitiva, esa inteligencia artificial como servicio les permita crear herramientas para tomar mejores decisiones, que al final creo que es donde la mayoría de todos confluimos por qué nos pagan, ¿no? Si ustedes piensan por qué nos pagan principalmente, probablemente sea porque tomamos decisiones, buenas decisiones. Así que es muy importante tener claro esa estructura del dato y tener un entorno securizado por defecto que eso lo haga posible, minimizando riesgos la ciberdelincuencia está creciendo una barbaridad, pero que nunca la sufran, desde luego, pero es un aspecto muy a tener en cuenta y a tener su estrategia a la hora de la toma de decisión de tecnología al servicio de acercar esa inteligencia artificial como servicio. Bueno, yo por centrar un poco también los temas, ¿no? Yo creo que es muy relevante primero empezar por decir que los datos son se suele decir que el petróleo, ¿no?, de la inteligencia artificial. El problema de estos datos, aparte de tener una estrategia del dato, nosotros en Fundación estamos ahora implementándola, es que los datos que tenemos muchas veces son datos que no recogen toda la realidad social, ¿no? Por ejemplo, no hay personas con discapacidad etiquetadas en las grandes bases de datos o no se refleja su realidad, por ejemplo, en temas de seguros, ¿no? Entonces, los datos que existen, primero, no se sabe si recogen todas las realidades, normalmente no. Entonces, cuando el algoritmo aprende mal, aprende de manera sesgada, porque no ha tenido en cuenta lo histórico. Un algoritmo no puede separarse de las personas que lo han creado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que muchos de los servicios de los que se van a nutrir las personas en general y las personas con discapacidad en particular son servicios que van a tener en foco la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial tiene que estar creada a partir de algoritmos que sean inclusivos y éticos. Por lo tanto, hay que hacer auditorías de esos algoritmos, aprender a hacer auditorías y que haya personas de los distintos colectivos dentro de primero, de los grupos que desarrollan los algoritmos y segundo, de los grupos que los auditan y evalúan, ¿no? Aquí el concepto de datos sintéticos creo que es muy importante. Si no existen esos datos que reflejan la realidad social, habrá que crearlos, ¿no? Y ahí es muy importante que todos estemos
en línea con eso. Por ejemplo, se sabe que cuando un algoritmo tiene que evaluar a una persona, si su piel no es blanca, muchas veces no lo reconoce, ¿no? Y se ha creado una liga de justicia algorítmica en Harvard, porque se sabía que las personas de distintas razas que no eran caucásicas pues tenían problemas, ¿no? Entonces, los datos, primero, en segundo lugar, las estrategias del dato, tiene que haber una estrategia del dato. Luego comentaremos, si queréis, cómo desde las organizaciones hay que hacerlo. Pero un tema muy importante es la formación. Todo el mundo en nuestras organizaciones está utilizando la inteligencia artificial, nos guste o no. Entonces, muy importante formar a las personas. Nosotros en Fundación hemos puesto en marcha 2 programas. Uno se llama A30, que es formación en inteligencia artificial focalizada, pero de manera responsable y ética, focalizada en lo que la persona necesita. Y después tenemos un programa que se llama Radar Transformers, que está relacionado con formar a las personas de toda la plantilla, ¿no? en determinados y en diversos temas de la inteligencia artificial, pues la web 3.0, el metaverso, todo esto para que sepamos todos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque sin esa formación no tan específica, quizá a los que más saben, sino a todo el mundo que está utilizando la inteligencia artificial, no lo olvidemos, para cualquier cosa, pues sepan cómo utilizarla. A mí sí me gustaría dejar 5 aspectos importantes de para qué sirve la inteligencia artificial, por centrar también, porque todo el mundo estamos pensando en el algoritmo, pero ¿para qué sirve este algoritmo, ¿no? ¿Qué hay debajo del algoritmo, ¿no? 5 cosas así muy breves para no extenderme tampoco, pero, por ejemplo, una cosa importante es la asistencia personalizada. La IA puede ayudarnos a generar rutas accesibles para que la persona, por ejemplo, con discapacidad pueda llegar más fácilmente a algún lugar, ¿no? Para también medicamentos, ¿no? Recordatorios de medicamentos, es muy importante también cuando no tienes un problema o cuando eres una persona mayor también, ¿no? Un segundo nivel es la comunicación mejorada, por ejemplo, lengua de signos comunicacionales para personas que tienen problemas del lenguaje porque ya ha ocurrido algún tema de un ictus, algún accidente de tráfico, ¿no? Pues también es muy importante la inteligencia artificial que está debajo de eso. En tercer lugar, el acceso a la información. La IA puede desempeñar un papel muy importante, y luego lo comentaremos, quitando barreras para acceder a la formación. Nosotros con Google el otro día presentamos un proyecto en el Google Summit que es Algoritmo Verde, después lo comentaré como tercer punto. Como cuarto es la movilidad inclusiva, ¿no? con avances en vehículos autónomos, ayer se habló sobre eso, mayor autonomía y libertad para desplazarse de las personas con discapacidad. Tenemos un proyecto que se llama Access Robot, que sirve para guiar a las personas con discapacidad en grandes superficies, en aeropuertos, por ejemplo, supermercados. Y por último está el empoderamiento laboral. Aquí se ha mencionado brevemente, nosotros luego, si queréis, nos extenderemos. Hemos puesto en marcha un algoritmo que se llama Inclunia para ayudar a la inclusión y la intermediación laboral de personas con discapacidad. El proyecto de la Universidad del País Vasco es muy interesante. Bueno, desde la parte un poquito del mundo sanitario, como entenderéis también en protección de datos debemos tener muchísimo cuidado. Los datos que estamos tratando directamente son en datos del paciente, nunca son de las instituciones, es el paciente el que maneja sus datos, pero en este aspecto, relacionado un poco con la seguridad y con la parte de la llegada de la IA directamente, al principio recordábamos que era como un poco de rechazo, no mal entendido, pero por favor, ahora tengo a alguien o viene el propio paciente con un diagnóstico que le he metido los síntomas y me dice que va a tener esto. Entonces, debíamos de lidiar con esos 2 aspectos. Entonces, lo que hemos hecho para paliar también esa necesidad y esa, digamos, falta de ética, no, falta de formación, pues realmente formar a nuestros profesionales directamente en el uso de este tipo de herramientas, saber defenderse delante del uso de este uso de herramientas, por decirlo de alguna forma, pero también desde la parte más, digamos, de empresa, es directamente implicarlos directamente en los proyectos. Son ellos mismos los que, una vez formados, nos proponen los proyectos junto con los datos que disponen y desde su perspectiva diaria de atención al paciente, cómo podemos mejorar esa atención al paciente, cómo le puede servir de ayuda a ellos para tomar una decisión con los datos que tienen.
hacer directamente lo que proponía Virginia, un tratamiento más personalizado en función a todos los datos recogidos en la historia clínica, que muchas veces, afortunadamente, por los años que tenemos de experiencia en la recogida de datos y la historia clínica que tenemos, la tenemos bastante bien estructurada y ya hemos hecho esa labor de limpieza de datos para poder utilizar con seguridad ciertas algoritmias que tenemos con inteligencia artificial. Bueno, pues por comentar también la importancia de tener unos buenos datos, voy a poner un ejemplo en positivo. Nosotros hemos realizado un proyecto con el Servicio Madrileño de Salud, con el SERMAS, para la detección precoz de enfermedades raras. Y bueno, se puede hacer porque, entre otras cosas, hay una fundación, se llama Fundación 25, que tiene una excelente base de datos de enfermedades raras. Y, pues bueno, gracias a esa base de datos hemos podido pues entrenar un modelo de inteligencia artificial para asistir, y siempre es como un asistente, a los profesionales de atención primaria para que les permita, pues bueno, poder tener un primer diagnóstico que pueda orientar a un siguiente nivel hacia una enfermedad, una posible enfermedad rara, ¿no? Y que permita acelerar mucho el diagnóstico, porque uno de los problemas que tienen las personas con enfermedades raras es precisamente el largo tiempo de diagnóstico. Se pasa entre 5 y 10 años el poder diagnosticar una enfermedad rara, y suponen 5 o 10 años de un sufrimiento importante para la persona, aparte de luego, pues bueno, el uso de recursos que lógicamente por medio supone, ¿no? para el sistema sanitario, para las propias administraciones y el impacto que tiene, ¿no? Y bueno, con este sistema todavía bueno, está en producción, todavía es pronto, pero bueno, el SERMAS pretende acortar el tiempo de diagnóstico de una enfermedad rara y dejarlo en torno a un año para ser capaz de diagnosticar. Entonces, bueno, esto refleja como si se parte de una base de datos pues bueno, de calidad, con buenos datos, bien estructurada, pues se pueden obtener buenos resultados de la inteligencia artificial, ¿no? Y una de las cosas que también, lógicamente, destapa la inteligencia artificial muchas veces en las empresas es, desafortunadamente, poniendo un poco pues también los riesgos, ¿no? La falta de gobernanza sobre nuestros propios datos, ¿no? Y bueno, y como es importante, a mí de hecho me ha pasado una anécdota que me ha pasado pues copiando la presentación aquí a este PC, es precisamente pues bueno, un ejemplo de buena gobernanza de los datos, porque directamente la presentación que yo traía no me ha dejado copiarla a este PC, porque yo había sacado unas slides de una presentación que tenía otras slides que eran confidenciales y las había metido en la presentación en vuestra plantilla de presentación, ¿no? Entonces, automáticamente mi sistema de seguridad había clasificado vuestra presentación como confidencial, ¿no? Y entonces, cuando he ido a este PC, no te dejo. No me ha dejado. He tenido que volver al mío, declarar, autenticarme en mi PC, declarar que la presentación era de contenido público, justificarlo, y entonces ya he podido hacerlo, ¿no? Pero esto en las empresas no es trivial, no es fácil, y muchas veces nos pasa que compartiendo la información, está muy bien trabajar con el trabajo colaborativo, ¿no? Ayer también me lo comentaba alguna persona en la cena, ¿no? Lo bueno que es trabajar varias personas en un documento, pero muchas veces en las empresas esa compartición de los documentos es muy laxa. Es decir, a veces compartimos las cosas no para el grupo de personas que teníamos que compartir, sino lo compartimos con toda la organización. Realmente la inteligencia artificial accede a los datos a los que tiene permiso. Es decir, la inteligencia artificial funciona bien en ese sentido. Lo que pasa es que realmente lo que está funcionando mal por detrás es que nosotros le hemos dado un acceso a unos documentos que no teníamos que dar acceso. Y pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaos que en una empresa, pues bueno, comparten un grupo de nóminas, comparte un documento entre ellos y se envía el enlace entre ellos. Ese enlace lo tienen ellos, pero ese enlace, realmente como lo han compartido, no es declarando a las personas de ese grupo, sino lo han declarado ese enlace compartido con la organización. ¿Qué pasa? Que si ese enlace acaba por un correo electrónico, por lo que sea, en manos de una persona de fuera de ese grupo, pues podría ver esa presentación. ¿Qué pasa con la IA+? Es que cualquier persona de la organización
ejemplo, con Copilot, ¿no? Que digas, hago una búsqueda sobre un tema de nóminas, puede buscar en ese documento. La IA lo va a encontrar. La IA va a encontrar todos los documentos que tenga acceso esa persona y todos los datos que tenga acceso esa persona. Y ese es el problema de que destapa la IA, de la falta de gobernanza de los datos en las organizaciones. Es decir, securizar los datos implica esto, es decir, impedir que, por ejemplo, datos que contienen información confidencial o datos que contienen información personal caigan en las manos que no son adecuadas, ¿no? Y esto es uno de los problemas que destapa la IA. Habéis comentado, ayer salió un concepto un tanto raro en un grupo que se llama la brecha, es decir, la brecha de la IA. Entonces, habéis ahora hablado sobre el tema de la formación de los trabajadores de las organizaciones como elemento inicial y necesario, pero aquí tenemos que tener en cuenta que los perfiles de una organización son muy diversos y que gran parte de la resistencia al cambio debe basarse en una formación adaptada a que cada uno barra su patio de escalera. Es decir, que si tenemos auxiliares administrativos que deben conocer los elementos esenciales dentro de sus funciones de lo que es la inteligencia artificial y lo que puede esperar para mejorar su trabajo, y pues esto tiene que ser hasta subir al letrado o al ingeniero o al grupo A1 en la administración pública. Es decir, porque si no caemos en una especie de elitismo formativo de que todo el mundo tiene que conocer lo que es un algoritmo y eso puede generar también disfunciones internas o un conflicto entre hombre-máquina, ¿no? Entre hombre y sistema de la IA. Esa por un lado. Y luego, por otro, es hacia los usuarios. Porque quizá no tanto en la IA, que aparentemente puede dar soluciones más amigables, pero tradicionalmente la digitalización de servicios públicos ha dado lugar a que haya gente que se haya quedado excluida. No seré yo el único que ha hecho la declaración de la renta a sus padres, suegros y toda la gente mayor de 70 años, entrando de manera fraudulenta como otra identidad para hacer. Es decir, y esto es un elemento que la agencia tributaria lo da por bueno, pero realmente esto es una realidad. Es decir, es una digitalización no pensada para el usuario. Y hay muchos millones de personas que no son usuarias, son usuarios, son ciudadanos, ciudadanas, son clientes, son lo que quieras, pero ahí están. O sea, que aquí sería un poco la doble vertiente en qué formación adaptada, cada uno que barra su patio de escalera, para que los procesos sean, como comentabas, de abajo arriba, quizá, que sean propositivos desde la propia estructura y la organización, y desde luego hacia afuera, hacia nuestros clientes, usuarios, ciudadanos, pues también la IA que nos puede aportar para no agravar esta brecha. Gonzalo, ¿te tiras a la piscina? Sí. Bueno, no voy a decir que no, ya que estoy aquí, ¿no? Sentado donde se sentó Albert Einstein. Yo creo que adoptar tecnología siempre tiene reto. Y yo creo que el desarrollo profesional, se mencionaba antes en alguna de las instituciones que estaba ahí anteriormente a nosotros, debe ser para toda la vida, ¿no? De hecho, en Google medimos el talento, es curioso, pero medimos el talento con 3 variables de forma muy genérica, ¿no? La capacidad de aprender, la capacidad de colaborar y la capacidad de adaptarse al cambio. Puedes ser el mejor ingeniero, pero si no cumples con esas 3, probablemente no formes parte del equipo de Google, no un tema cultural. Por tanto, yo creo que la inteligencia artificial hay que conocerla. No creo que sea necesario un skilling muy instrumental y profundo. Creo que hay una evolución tan grande de la inteligencia artificial a día de hoy, ¿no?, al servicio de las personas, que el bloque o el cuello de botella no va a estar tanto en cómo utilizarla, sino en darle sentido. Por tanto, yo creo que lo que hay que entender bien cuáles deben de ser los propósitos de esos asistentes inteligentes o de esa inteligencia artificial como servicio, dependiendo del rol y del perfil que tenga, pues, la persona que desempeñe, la persona que se esté formando, y en base a eso, pues, acompañarle con un diseño coherente, sólido y comprensivo de ingeniería de prompting, por ejemplo, de cómo hacer algunas preguntas a un chatbot, o de cómo entender bien cómo se debe de producir un análisis de datos en una hoja de cálculo con un asistente que tienes dentro de la aplicación. Y yo creo que, por dar un poquito de alegría a la conversación, estoy en contra de lo que nos ha dicho nuestro compañero de Microsoft. Yo creo que la colaboración activa, siempre con una clara definición de roles y de propósito, puede llevar a una organización a ir mucho más allá. Yo
Yo creo que la colaboración con herramientas que sean inteligentes, y un poco en tono de broma, no te lo tomes en serio, Manuel, a lo que decía antes, creo que debe de ser algo que tenemos que potenciar como cultura de organización. Yo creo que ahora la cultura tiene que ir mucho más alrededor de la persona, de la colaboración y satelitalmente tendremos un montón de asistentes inteligentes, copilotos, lo que sea, como se llame, Gemini, cualquier cosa, al servicio de las personas, ¿no? Por tanto, no creo que tengamos que obsesionarnos demasiado con el skilling específico de inteligencia artificial, y tan instrumental, sino más bien en casos de uso, ¿no? y en cómo realmente puede asistir al 80%, un poco Pareto, ¿no? El 80-20, la ley de Pareto, ¿no? Que 20% de las cosas me van a ayudar a hacer el 80% o a desempeñar. Yo creo que esa es la visión. Gracias, Virginia. Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta varias cosas, ¿no? El 19% de los puestos de IT son puestos relacionados con la inteligencia artificial y los datos, ¿no? Entonces, hay un gap de profesionales en este sector, porque los estudios lo están diciendo, no solamente lo dice la OIT, sino bueno, la OCDE también, en los estudios que están saliendo a nivel español, ¿no? Hay un gap bastante importante. Entonces, yo creo que primero hay que tener en cuenta varias cosas. El talento en todas estas cuestiones no se fabrica de un día para otro, porque un ingeniero no se fabrica en 2 días, ni conocimiento se genera en una semana, ¿no? Yo creo que hay 3 aspectos muy importantes en los que tenemos que trabajar. El primero es la formación interna. Hay que aprovechar las capacidades internas de las organizaciones con procesos de mentoría, quizá con colaboraciones intergeneracionales o interroles, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque también, en lugar de salir siempre a buscar el talento fuera, también hay que promover el talento que se tiene dentro, ¿no? En segundo lugar, yo creo que también es muy importante la transformación de los profesionales. Hay que formar programas, transformar a los profesionales teniendo en cuenta su rol y lo que pueden llegar a hacer. Y por último, también la colaboración público-privada, ¿no? Se ha mencionado brevemente. Yo creo que el reglamento de la Unión Europea ha puesto claramente el énfasis en cómo tiene que ser la inteligencia artificial a nivel europeo. Muy diferente el paradigma de cómo sucede en otros sitios y, por lo tanto, la colaboración público-privada es muy importante. Nosotros en Fundación 11 sabemos que la inteligencia artificial puede ser una oportunidad y una barrera, ¿no? Entonces, hemos empezado a pensar en cómo, porque todos los estudios lo dicen, hay muchos puestos que van a desaparecer y otros se van a transformar, pero también hay otros que se van a crear, ¿no? Entonces, estamos dándole vueltas a cómo con la inteligencia artificial generar puestos de trabajo diferentes que no expulsen del mercado laboral a las personas con discapacidad y que puedan seguir siendo ciudadanos activos, ¿no? Y en este sentido, lo que hemos hecho es descomponer, estamos pensando como de la metodología, pero descomponer las distintas características de los puestos de trabajo para, con la inteligencia artificial, transformarlos en otra cosa. Esto es lo que hemos hecho, por ejemplo, con Algoritmo Verde. Algoritmo Verde, que lo presentamos el otro día, es un proyecto en el que personas con discapacidad intelectual están aprendiendo, learning by doing, a hacer recuperación de equipos informáticos con inteligencia artificial y realidad aumentada. Estas personas van a adquirir un conocimiento, aprendiendo poco a poco, similar al que tendría una persona que ha trabajado en eso muchos años, ¿no? Entonces, hemos encontrado un nuevo nicho de mercado. O, por ejemplo, hablábamos del administrativo, que lo mencionabais vosotros. Hemos creado o hemos rediseñado el puesto de administrativo para que, por ejemplo, aprenda a programar agentes autónomos de colaboración. ¿Eso qué hará? Que el administrativo no se expulse del mercado de trabajo, sino que haga otras cosas, que se automatice aquello que no es necesario y que se centre en lo que sí que se puede hacer. Porque, claro, la persona siempre tiene que estar detrás. Si no, la inteligencia artificial no sería inteligencia, no sería solamente artificial, ¿no? Esto es simplemente algún ejemplo de lo que estamos haciendo, pero que creo que es muy importante a la hora de rediseñar, ¿no? No hay que tener miedo, sino pensar con cabeza y estrategia en lo que tenemos que hacer para que el futuro no sea negro, ¿no? No sea muy excluyente. Aprovechando un poco lo que comenta Virginia, desde nuestro punto de vista, efectivamente, todas las tareas administrativas cogidas con la inteligencia artificial, pues realmente hacen que esas personas que estaban llevando una labor tediosa administrativa las puedas dedicar a algo con más valor dentro de la organización directamente. Nosotros
Sí, podemos, en un call center, que evidentemente tienes que tenerlo para atender las necesidades de los pacientes, pero hay muchas cosas muy repetitivas, pues confirmar la cita, cambiar una cita, todo eso se puede automatizar, pero eso no significa que la persona que esté detrás sea sustituida. La puedes dedicar directamente a ayudar a aquellas personas directamente que tienen una necesidad de acceder a esa información. Por otro lado, pues en cuanto a la formación, efectivamente, totalmente de acuerdo que cada estamento debe de recibir una formación muy específica arreglo a la IA, pero también debe de ser de forma vertical, hacer una formación reglada, simplemente orientativa de lo que significa tener la inteligencia artificial, qué es lo que puedes sacar de ello, porque también debes de tener en cuenta a toda la institución, porque de eso también pueden nacer proyectos muy importantes y aprovechar el conocimiento que a lo mejor no tienes porque no conoces realmente el trabajo diario de las personas, poder aprovecharlo para automatizarlo o hacerlo de otra manera. También directamente pues, ver desde el punto de vista más práctico pues, digamos el customer experience directamente. Nosotros tenemos un portal del paciente directamente donde el paciente es autónomo para manejar su propia historia clínica electrónica. Tiene a su disposición toda la información que ha podido tener, informes clínicos, pruebas y demás, porque al fin y al cabo, repito, sé que lo he dicho antes, pero la información es del paciente. Pero al diseñar ese portal del paciente, también incluimos en esa experiencia a pacientes de todas las edades para intentar rescatar su experiencia y poder moldear la aplicación para que sea totalmente más intuitiva. Y luego, como otra reflexión de, vale, alguien se puede ver desplazado, pero ¿por qué no utilizar también la inteligencia artificial para que nos diga cuál debería ser la metodología más apropiada para hacer la formación adecuada y propicia? Manuel. Bueno, pues primero en relación a la inclusividad, pues bueno, nosotros ya venimos trabajando desde hace años con la Fundación 11 en un convenio que hicimos hace ya tiempo para hacer nuestras herramientas de colaboración mucho más inclusivas y mucho más accesibles, y la verdad es que la inteligencia artificial ahora es una oportunidad adicional de mejorar todavía más la inclusividad, ¿no? Nosotros ya tenemos, por ejemplo, universidades que están haciendo trámites con asistentes con inteligencia artificial con los alumnos a través de WhatsApp, y el propio alumno pues bueno, conversa en su propio idioma, es decir, incluso alumnos extranjeros en conversaciones en todo tipo de idiomas, en árabe, en japonés, en chino, y haciendo trámites con la Universidad Española a través de ese asistente en WhatsApp o incluso en otros canales, ¿no? Es decir, aplicando la inteligencia artificial, ¿no? Y esto hace que sea mucho más inclusivo, es mucho más fácil para un joven. Pensemos en un joven de 18 años hoy en día que no quiere hacer un trámite a través de la web, lo que quiere es conversar y hacer algo ágil por WhatsApp, ¿no? Y esto hace que sea mucho más inclusivo. Puede ser inclusivo también para las personas mayores también, este tipo de asistentes, ¿no? Y ahora incluso con el tema que comentaba antes de la multimodalidad para personas con algún tipo pues bueno, de impedimento, por ejemplo, personas invidentes, se abre una gran oportunidad con la IA. Hace unos pocos días vi una demostración de cómo aplicábamos inteligencia artificial con esta capacidad de multimodalidad en el caso de un videojuego, y estaba la IA observando lo que hacía un jugador físico, una persona jugando en este videojuego, y entendía exactamente todo lo que estaba pasando, visualizando la pantalla, y le iba diciendo al jugador lo que iba pasando, ¿no? Y le iba dando pistas de lo que tenía que hacer al propio jugador, y le decía, bueno, pues ahora métete en la cueva. Incluso era tan sorprendente como que el jugador se metía en la cueva y entonces la voz que le ponía incluso metía eco, como porque ya entendía que estaba dentro de la cueva y la propia voz ponía voz de eco, ¿no? Era impresionante. Entonces, imaginaos esto para una persona invidente que con la IA pueda ser capaz de reconocer todo el entorno y ser capaz de guiarle al invidente en cosas que están sucediendo
y que le puedan ayudar, ¿no?, a esta persona. Entonces, la verdad es que se abre unas posibilidades con la IA de inclusión muy importantes, ¿no? Y lo que comentáis de formación, nosotros estamos insistiendo mucho en que los proyectos de IA son proyectos de gestión de cambios, son proyectos de adopción, son proyectos en los que muchas veces, si el impulso viene únicamente del área de tecnología, están abocados al fracaso, porque son proyectos en los que al final estás impactando en recursos humanos, estás impactando en finanzas, estás impactando en operaciones y tienen que ser, al final, las personas que están trabajando en cada una de estas áreas las que realmente entiendan cómo pueden aplicar la inteligencia artificial a su día a día. Luego, lógicamente, los gestores, los directivos tienen que entender cómo la inteligencia artificial funciona y cómo pueden aplicar la inteligencia artificial a la transformación de negocio. Y sí que es cierto que vemos que la adopción, pues bueno, pues a veces cuesta, ¿no? Porque hasta que la persona que está en su día a día en las tareas llega a tener ese momento de, ajá, que hago esto y ahora soy capaz de hacer esto otro, pues no es trivial, ¿no? Cada uno ver cómo puede aplicar la inteligencia artificial a lo suyo, ¿no? Hace poco tuve una entrevista con un periodista que me dijo, voy a grabar la entrevista para hacerte luego el artículo. Y dije, no, esto vamos a hacerlo ya con la realidad actual que tenemos a día de hoy. Hicimos la entrevista online con Teams y le dije, mira, ahora cogemos la transcripción de lo que me has estado preguntando y me fui al Copilot y le dije, genérame un artículo que, pues, de periódico, ¿no?, en base a lo que esta persona este periodista me ha estado preguntando y cuéntalo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente al periodista le pasé la transcripción y le pasé un borrador del artículo directamente. Entonces el periodista se quedó impresionado y dijo, Jolín, yo hago entrevistas todos los días y con esto es que en cuestión de un minuto tengo un borrador del propio artículo escrito ya, ¿no? No ya en formato la transcripción de pregunto y respondo, sino en base a lo que yo le he contado, cómo generar una historia, contada la historia sobre lo que le había contado, ¿no? Y claro, cobró? hasta... ¿Cobró el periodista o Microsoft? Pues, y afortunadamente, pues bueno, pues esta persona pues se quedó gratamente sorprendida, y algo que ya nosotros habíamos contado un montón de veces hasta que la persona no lo vio aterrizado a su día a día, pues no supo cómo aplicarlo, ¿no? Y bueno, es lo que comentaba de la formación, ¿no? Cómo llevar la formación hasta cada uno de los puestos, y esto es complicado en las organizaciones. A mí me gustaría resumir un poco, soy del sur, así que permitidme la broma. A mí me gustaría resumir que creo que hay una oportunidad tremenda, desde vuestra perspectiva, desde vuestra óptica, de establecer estrategias de alfabetización digital o de alfabetización con inteligencia artificial, es decir, dar unas pautas transversales de cómo esta tecnología puede ayudar a las personas, ¿no? Y luego estoy muy de acuerdo con Antonio y también con Virginia en que en ciertos perfiles el World Economic Forum nos decía que en el 2027 se iban a destruir 63 millones de puestos de trabajo relacionados con banca y administración y se iban a crear 89 millones relacionados con temas de analista de datos, machine learning y todos estos ámbitos, ¿no? Pero yo creo que hay que poner mucho foco en los nuevos grados y en los nuevos perfiles de salida, pero debe ser una combinación, un equilibrio entre una alfabetización IA y digital y un hard skilling en este entorno concreto, ¿no? Y de hecho hay programas estupendos de compañías como Microsoft, Google, la AWS, que están a vuestra disposición y que yo creo que son muy útiles para enriquecer vuestros currículum y poder crear unas organizaciones pues, mucho más sólidas y solventes en la adopción de la inteligencia artificial. Pues yo, aprovechando que soy gerente y no se me puede olvidar, tenemos que hablar del precio, porque evidentemente muchas veces tienes las ideas, tienes la formación, tienes el proyecto, no tienes un duro, que es lo que suele ser habitual, y caes en la melancolía y la frustración. Entonces, digamos que el precio como es un concepto relativo, porque claro, siempre depende de los retornos, esto lo sabemos, la teoría es así, pero en la práctica no tienes un duro en tu presupuesto y entonces tienes una dificultad objetiva. Sabes que hay algo disruptivo que tus pares o tus competidores van a impulsar,
los recursos son escasos, tú te mueves y empiezas a planificar y a generar estrategias, tácticas o estrategias a más corto o a más largo para implementarlo, pero ¿esto cuánto vale? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque tenemos que empezar a andar y a aportar soluciones concretas. Voy a romper el hilo yo otra vez. Partimos de no una asunción, sino un hecho de que la inteligencia artificial es una tecnología muy costosa. La capacidad de cómputo que requiere crear, el otro día leía un artículo científico al respecto, que decía que la capacidad de cómputo, la energía que se necesitaba para crear una imagen cuando pedimos a estas herramientas que hay, podría llegar a ser comparable a lo que tarda o a la electricidad que se necesita para cargar un móvil, ¿no? Al 100%, ¿no? Por lo tanto, tenemos que partir de la base de que esto es una tecnología a día de hoy muy costosa. Y yo creo que es honesto decirlo desde las empresas tecnológicas porque tenemos que dejar las expectativas muy claras. Al mismo tiempo, hay un ROI muy grande. Alberto mencionaba un concepto importante. Nosotros hemos hecho varios reportes o análisis específicos de retorno de la inversión en copilotos, ¿no? Que es un término de industria, o en asistentes inteligentes, como queráis llamarlo, que tienen, pues en educación específicamente, tienen 3,25% de ROI, o sea, en 325% de ROI respecto a la inversión que se hace unitaria, ¿no? Por tanto, creemos que es una tecnología que realmente en las manos adecuadas tiene un ROI muy bueno, pero que efectivamente es complejo que esté a disposición de todos en las capacidades máximas o extremas, ¿no? Hablaba el compañero Manuel de multimodalidad y la multimodalidad precisamente y la cantidad de tokens que se necesitan tienen unos consumos impresionantes. Nosotros llevamos utilizándola en YouTube años para entender cada vez que una persona sube un vídeo a YouTube, ¿no? ¿Qué está sucediendo en ese vídeo? Como decía Manuel en su ejemplo con el videojuego, ¿no? Y luego si hay algo que concretamente pues tiene que ser revisado por alguna persona humana, lo puede hacer, ¿no? Pero el ROI que tiene en ese sentido en transformar digitalmente esa supervisión de contenido, pues es muy alto, ¿no? Así que yo creo que hay que ser muy honesto con este tema y nuevamente creo que expectativas muy claras. Luego, otra historia son los chats al servicio de las personas, no las integraciones en las herramientas. Esto tanto Google como Microsoft tienen una estrategia muy similar y esto sí está disponible ya para mayores de 18 años en entornos educativos con protección de datos, en el caso de Microsoft y Google, y creo que es algo que sí puede utilizarse muchísimo para hacer esa alfabetización, ¿no? En el entorno de educación superior. Pero es una tecnología costosa y cara y no va a ser sencilla. Yo creo que es verdad que es una tecnología muy costosa, además de que contaminante en muchas ocasiones, hace falta mucha agua para sus servidores y para procesar. Pero yo me retrotraigo al tema del partenariado público-privado. Quiero decir, hay una máxima en diplomacia que dice que si no estás en el menú, si no estás sentado a la mesa, eres parte del menú, ¿no? Entonces, realmente la inteligencia artificial está, lo digo por el tema del gasto y la inversión, la inteligencia artificial se va a utilizar. Lo que tenemos que buscar quizás sea una estrategia país, una estrategia Unión Europea, ya está el reglamento que se acaba de aprobar, en el que haya una importante inversión pública, ¿no? Y las empresas tecnológicas también tienen mucho que decir y la parte de RSC también es importante, en la que no solamente pensemos en la ganancia y en los beneficios, sino también pensemos en lo que la inteligencia artificial puede aportar como inversión, ¿no? Muchas veces esto pasa como con las políticas públicas de empleo, las políticas activas, ¿no? O cuando das una subvención para hacer algo, ¿no? ¿Es un gasto? No, es una inversión, porque todas esas personas que se incorporan al mercado laboral después contribuirán. Yo creo que la inteligencia artificial de lo que se trata es de generar proyectos en los que se pueda reducir. La clave es tener esa conciencia social, ¿no? De que todo lo que se desarrolle tiene que ser lo menos contaminante, lo más sostenible posible e incluir en la ecuación de la inteligencia artificial eso. Quizá el problema esté ahí, ¿no? Que nos estemos centrando en encontrar muchos resultados muy rápido y no nos estemos dando cuenta de que para llegar a eso estemos dejando de lado otras cosas. Y por lo tanto yo creo que esa es la clave, ¿no? Incluir en los foros que la inteligencia artificial está aquí, porque eso es así, no va a cambiar, y que hay que invertir como país, como Europa, y que tiene que haber partenariados públicos-privados con las universidades aquí, ¿no? Y también sobre la formación, un concepto importante, las microcredenciales. Yo creo que es muy importante que las universidades y las empresas, y los que estamos trabajando en intermediación, también nos pongamos de acuerdo en cómo generar formaciones agile, ¿no? Utilizando las microcredenciales que la Unión Europea ahora ha puesto en marcha con su sistema de competencias. El Año Europeo de las Competencias acaba de finalizar. Y creo que esto también es muy importante, ¿no?
La FP, la microcredencial, es una unidad de medida de formación mucho más rápida, mucho más útil y creo que puede ayudar a poner en el mercado a muchos más profesionales de los que hasta ahora hemos conseguido. Gracias, Antonio. Totalmente de acuerdo. En nuestro caso, al ser un grupo privado, pues efectivamente son caros. Es una herramienta, eso requiere una gran inversión, pero también lo hacemos de la mano de Google o de Microsoft en diferentes acuerdos para también ayudarles desde el punto de vista a mejorar ciertas cosas de sus herramientas. Al fin y al cabo es un win-to-win. Efectivamente, hay que hacer una inversión, pero antes de hacer esa inversión también tenemos muy claro unos objetivos y, evidentemente, al ser grupo privado, un ROI. Hay que tener una perspectiva de qué retorno de inversión tienes que tener. No muchas veces lo que se desearía, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es, si ponemos todo lo que debemos encima de la mesa, el único beneficiado o el primer beneficiado va a ser el paciente, la atención al paciente. Es lo que estamos valorando todavía más por encima de cualquier otra inversión. Evidentemente, en todos los proyectos, al final hacemos ese estudio y en el que más impacto tenga, pues es por el que vamos. Eso ya se convierte en una rueda, por decirlo de una forma. Una vez que empiezas con el primero, ya obtienes ese retorno de inversión y puedes ir ampliando más proyectos, otra perspectiva y poniendo en boga otro tipo de proyectos que a su vez luego ya entras en la rueda de inversión y de retorno. Pues bueno, nosotros desde Microsoft pues bueno, hemos disponibilizado en todas las licencias educativas de un Copilot básico con cualquier personal de Administración y Servicios o PDI o incluso alumnos en universidades dentro de nuestras licencias sin un coste adicional, pues pueden hacer desde generación de imágenes hasta, bueno, resúmenes de documentos, generación de exámenes de tipo test, bueno, pueden hacer bastantes cosas y esto está incluido sin coste adicional en todas las licencias de educación, ¿no? Y luego ya si hablamos de desarrollos hechos aplicando los modelos de inteligencia artificial dentro de nuestra nube, pues está claro que tiene que haber un ROI, se tiene que analizar bien. En muchos casos los modelos son bastante económicos, otros casos pues los modelos pueden ser bastante más caros, sobre todo porque pensemos en que estos desarrollos al final hacen muchas interacciones, hacen muchas llamadas y muchas veces pues bueno, pues la cantidad de miles de llamadas o millones de llamadas que pueden hacer pues puede en algún caso no ser económico, ¿no? Y se tiene que analizar bien. Pero está habiendo casos de ROI realmente impresionantes, ¿no? Es decir, está habiendo casos como el que comentaba de la Universidad Española, ¿no? que hacían toda la captación y trámites de alumnos internacionales que me dijeron, mira, el ROI lo hemos tenido en 2 semanas. En 2 semanas. Llevamos ya 2 millones de euros en matrículas, que antes se nos iban. Hacemos 200 trámites en fin de semana, que antes los tenían que hacer personas y en fin de semana no se hacían. Y ahora los hacemos 24/7 en fines de semana. Entonces es un ROI clarísimo. Ellos, de hecho, copiaron un caso que les contamos de una universidad en el Reino Unido, que esta universidad recibía una escala enorme, ¿no? de solicitudes, eran más de 400.000 solicitudes de alumnos internacionales al año y el ROI lo evaluaron en 30, bueno, de hecho es que obtuvieron 37 millones de libras más al año en matrículas por la implantación de este sistema. Entonces también el ROI es que era clarísimo, era un ROI espectacular, ¿no? Pero hay otros casos en que no salen, ¿no? Y estamos trabajando en alguna universidad con algún modelo, pues bueno, que lo que quieren hacer, les hemos dicho, bueno, pues a lo mejor no es viable, ¿no? Lo que queréis hacer, tenéis que darle una vuelta porque, bueno, pues la cantidad de llamadas que hacéis y para realmente el beneficio que va a dar, pues no hay un ROI, ¿no? Y luego también tengamos en cuenta las externalidades que se generan, ¿no? Hablamos un poco de impacto ambiental y, lógicamente, aunque nuestras infraestructuras en la nube
pues utilizan energías renovables y son neutrales en carbono, y nuestra idea también es ser en un futuro negativos en carbono, positivos en retorno de agua en nuestras infraestructuras, pero pensemos en las externalidades que se generan, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentaba de enfermedades raras, pensemos en que esa persona que actualmente pues, necesita entre 5 y 10 años para diagnóstico de su enfermedad, ¿cuántas veces va a un médico y a un hospital en coche? ¿Cuál es la huella de carbono de esos 5 años y 10 años? ¿Cuál es el coste en bajas laborales de esa persona? Eso es infinitamente mayor a, lógicamente, aplicar un modelo de IA relativamente sencillo para que su enfermedad se detecte en un plazo mucho más corto, ¿no? Hay externalidades muy claras que a veces pues, no se tienen en cuenta, ¿no? Y como comentaba Virginia, totalmente de acuerdo a la colaboración público-privada. Hay un reto que tenemos a nivel del sector público en España, y es que ya a principios de la próxima década, más o menos la mitad de todos los funcionarios públicos se van a jubilar. Y claro, pensemos que ya no estamos en un país con 400.000 nacimientos al año, estamos en un país en que la tasa de natalidad es la segunda o incluso la primera más baja del mundo. La natalidad ha caído a la mitad, en 200.000 nacimientos al año, y que no todos esos puestos se van a reponer. Y queremos seguir teniendo unos servicios públicos de calidad, una sanidad de calidad, o nos apoyamos en ser más eficientes, y nos apoyamos en automatización, y nos apoyamos en IA, o si no, no vamos a ser capaces como país de dar unos servicios públicos de calidad con mucha menos gente, ¿no? Y esa colaboración público-privada es fundamental, ¿no? Yo quiero aprovechar ya, sé que estamos fuera de tiempo, pero como nos han consumido también tiempo por antes, pues nos merecemos la hora que teníamos. Entonces, quiero haceros un ejercicio casi, o que hagáis un ejercicio de prospectiva. Quizá aquí Manuel y Gonzalo jueguen a favor o jueguen con más ventaja. Pero sí que me gustaría, no sé si en términos 2030 o 5 años, que es una barbaridad en términos de evolución, pero ¿qué visualizáis vosotros de qué va a ser el sistema de inteligencia artificial en los próximos 5 años? O sea, ¿a qué retos reales nos vamos a enfrentar con la evolución de la IA? ¿Cuál es vuestra quizá visión o sueño a 5 años vista? El primero, y fundamentado porque tenemos una compañía dentro de Google que se llama Google DeepMind y que en los últimos años ha conseguido acelerar 400 millones de años la investigación. Hemos descubierto 2,2 millones de nuevos materiales nano, en tamaños nano. Se está creando una microjeringuilla, una nanojeringuilla para intervenir directamente en células cancerígenas. Creo que en los próximos 5 años la explosión de la investigación, salud y mejora de las personas y de la vida de las personas, creo que va a ser significativo. Creo que vamos a tener un mundo mejor gracias a la inteligencia artificial, y sin duda creo que vamos a tener, y tenemos la responsabilidad nosotros de liderarlo, tener un mayor bienestar como persona, porque ganar tiempo utilizando tecnología debe de proyectarse a ganar bienestar como persona y a ganar más tiempo de calidad para desarrollar habilidades como el pensamiento estratégico, la toma de decisión o el desarrollo humano, ¿no? Así que yo creo que vamos a tener una vida con una perspectiva mejor. Espero que también esto impacte positivamente en acelerar las áreas de desarrollo del mundo que todavía no están en ello, y sobre todo a nivel de enfermedad y salud y investigación creo que vamos a hacer un 10X, ¿no? Como decimos en Google, ese pensamiento 10X, ¿no? De impacto o de escala exponencial y no secuencial. Gracias. Ahora, bueno, yo coincido positivamente con lo que acabas de comentar. El problema es que esta visión está muy bien para Europa, Estados Unidos, China. A mí me gustaría llamar la atención sobre qué pasará en África, qué pasará en otros sitios donde quizá no hay tanta posibilidad, ¿no? Yo creo que tendremos un mundo mejor si somos capaces de darnos cuenta que todos vivimos en el mismo planeta, ¿no? Parece que vivimos en mundos distintos. El mundo de los que estamos aquí no tiene nada que ver con el mundo de otras personas que están en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Parece que cada uno vive en un planeta diferente del sistema solar. Entonces, yo creo que eso será verdad si la inteligencia artificial sigue siendo inclusiva, sobre todo si somos capaces de compartir
con el resto del mundo cosas que en el primer mundo tenemos ya por sabidas y que en el resto no. Y luego, muy importante también, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? La IA tiene nombre de mujer y hay muy pocas mujeres en las profesiones STEM, muy pocas personas de otros colectivos. Entonces, yo creo que eso será así si somos capaces de que la inteligencia artificial siga siendo ética y no lo pierda, siga siendo inclusiva y siga siendo mundial, porque si no, tendremos una parte del mundo muy desarrollada y otra parte que vivirá, digamos, parecerá en otro planeta. Entonces, yo espero que eso sea así, porque si no tenemos un futuro un poco negro. La verdad es que coincido completamente con Gonzalo y con Virginia. Una única reflexión, la inteligencia artificial es un hecho, no lo podemos obviar y cuanto antes nos animemos a adoptarla de la mejor manera posible, creo que va a ser beneficiosa para todos. En el mundo sanitario va a ser y está siendo una revolución, tanto como ha comentado Gonzalo en la investigación, que realmente lo que antes se tardaba en un proceso de investigación años se ha disminuido directamente a meses y demás. Buscar los pacientes candidatos apropiados para un ensayo de investigación y demás, eso antes llevaba muchísimo tiempo y ahora lo hemos acortado una barbaridad, con lo cual si se acorta ese tiempo, se van a acortar también los medicamentos especiales para personas con enfermedades raras. Vamos, creo que va a ser directamente una revolución directamente en el mundo sanitario, en la atención personalizada, que aunque hablemos de ella, todavía falta un poquito en ese sentido. Gracias. Pues bueno, sin pensar en muchos años, incluso en un plazo mucho más corto de 2 o 3 años, pues la IA va a ser disruptiva en muchos sentidos porque se van a crear negocios que hasta ahora no eran viables, no eran posibles y va a ser, pues bueno, van a aparecer nuevas empresas y va a provocar que empresas actuales también algunas desaparezcan, ¿no? Es decir, como cualquier cambio tecnológico en la historia, pues va a producir movimientos de tipo político, movimientos de tipo social y movimientos en el mercado empresarial, ¿no? Está claro que en el campo de, como habían comentado tanto Antonio y Gonzalo, Virginia, ¿no? En el campo sanitario, por ejemplo, está claro que va a haber un avance muy importante. Todo lo que es en investigación, como están comentando los compañeros, pues está siendo una revolución porque con la IA se puede hacer una investigación a nivel de moléculas mucho más eficiente. O sea, se pueden investigar sobre millones de moléculas y ser capaz de desarrollar un medicamento en mucho menos tiempo. Esto ya lo está aplicando con nosotros, con nuestra tecnología Novartis, y tiene, pues bueno, con toda la base de datos de moléculas que tiene, pues se hace un proceso de cribado con inteligencia artificial para seleccionar las moléculas que puedan tener más éxito dentro del proceso de pruebas de un medicamento. Sabéis que un medicamento, todo el proceso de ensayos y pruebas son años lo que lleva, ¿no? Y puede pasar y de hecho la mayoría de moléculas se caen por el camino, ¿no? Y al final hay pocas que llegan al punto final de que realmente es un medicamento en producción, ¿no? Entonces, la IA está acelerando el que puedan sacar moléculas que sean mucho más prometedoras de cara a tener unos medicamentos y en menos tiempo, ¿no? Y totalmente de acuerdo con Virginia en la inclusividad y en inclusividad también con el tercer mundo. Precisamente Novartis, con tecnología de Microsoft, desarrolló un proyecto para la India para detectar lepra a través simplemente de una imagen que tomases de la piel con un teléfono móvil, ¿no? Afortunadamente, uno de los impactos que sí ha tenido la tecnología en el tercer mundo es que prácticamente todo el mundo tiene un móvil, o casi todo el mundo tiene un móvil. No tiene, a lo mejor, vive en una choza, pero tiene un móvil, ¿no? Y a través del móvil, pues bueno, pues se puede hacer llegar pues mucha de esta tecnología en favor de estas personas, ¿no? De proyectos que puedan ser mucho más inclusivos, ¿no?
Y en cuanto a lo que comentaba antes de la multimodalidad, pues bueno, va a ser realmente un poco el siguiente paso, es decir, ya de que vamos a pasar de modelos de IA en que interactuamos con ellos a través de texto y obtenemos texto, a interactuar a través de voz, a través de vídeo, a través de imágenes y recibir pues bueno, vídeos, imágenes como respuesta. Y esto pues va a suponer un cambio y lo que comentaba, va a suponer que aparezcan empresas nuevas, modelos nuevos alrededor de esta inteligencia artificial. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí acabamos. Manuel, Gonzalo, Antonio, Virginia, un lujazo haberos tenido y haberos escuchado y un aplauso merecido por vuestra intervención.